Continuar, hermanos, quiero continuar con la serie de temas que he venido enseñando desde hace unas semanas. Desde hace unos 2 meses empecé a hablar acerca de la restitución, acerca de la recuperación. Lo hice en 2 ministraciones de Santa Cena. La última Santa Cena del 2020 hablé de la mesa de la recuperación, si ustedes se acuerdan. Un mes después estuve hablando de la recuperación y de la restitución, porque, más bien la Santa Cena de diciembre fue de la restitución, de lo que tenía que ser restituido, y en la Santa Cena, primera Santa Cena de este año, hablé no solo de la restitución, sino también de la recuperación, que nosotros en los últimos tiempos nos tiene que ser restituido todo lo que se perdió. Pero en la Santa Cena de este año vimos que no solo nos va a ser restituido lo que se perdió, sino que vamos a recuperar todo aquello perdido, pero aquello que nos corresponde por amor a su nombre. Eso lo vimos a través de la palabra, ¿verdad? También estuve hablando las semanas pasadas acerca de que Job, hermano, es un ejemplo claro de que en los últimos tiempos nosotros vamos a recuperar muchas cosas. Eso es Biblia, hermano, no es un invento mío. La Biblia dice que Job en el último capítulo, hermano, vino a recuperar todo lo que en el resto de capítulos él perdió. Pero no recuperó solo lo que había perdido, no solo le fue restituido lo perdido, sino que recuperó. Y la diferencia entre algo que es restituido y recuperar, hermano, es que lo restituido es que tú tengas otra vez lo que ya tuviste. Eso es una restitución. ¿Sí me oyen, hermano? ¿Está bien? ¿Sí me oyen? Va, ok. Así, hermano, gracias. Y la diferencia de la restitución, le digo, la restitución es que tú tengas una vez más lo que ya tuviste, pero la recuperación, hermano, es que tú tengas lo que te corresponde aunque no lo hayas tenido. Esa es la diferencia entre las dos cosas. Entonces vimos que Job no solo le fue restituido, sino que él recuperó aquello que tenía, pero a mayor dimensión, digámoslo así. Y ahí vimos, ¿verdad? 7, 8 recuperaciones de Job en el último capítulo. Vimos también las semanas pasadas, hermano, que una de las cosas de los últimos tiempos que vamos a recuperar es la gloria de Dios. Y vimos cómo Icabod, hermano, que significa sin gloria, la había perdido por causa de sus antepasados, los sacerdotes que tuvieron que dejar el sacerdocio. El Señor tuvo que matarlos por el desorden. Y vimos que si nosotros nos ponemos en orden, hermano, Jesucristo por nosotros ya recuperó la gloria del Señor. Y yo hoy quiero, hermano, hablar en base a esa misma línea de temas de la recuperación, y quiero hablar de la recuperación de los años perdidos, así se llama el tema, la recuperación de los años perdidos. Y el fundamento de esto está, hermanos, en el libro de Joel, el libro del profeta Joel, capítulo 2. Vamos a leer del 23 al 25 nada más. Pero todo el libro, todo este capítulo, hermanos, del libro de Joel habla de algo muy impresionante, porque el profeta Joel acá está hablando de que en los últimos tiempos, hermano, en Joel 2:28 dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne. De ahí del 28 en adelante empieza a decir esas cosas, y está hablando de los tiempos últimos. Pero el 23... Joel 2:23 dice lo siguiente: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Entonces le decía yo, hermano, el capítulo 2 del libro del profeta Joel habla, hermanos, de cómo el pueblo tenía que venir delante de Jehová, convertirse de sus malos caminos, pedir perdón. Y después de esto, dice el versículo 28, después de esto, de 28 en adelante, habla, hermano, que en los últimos tiempos, después de que el pueblo quebrantara su corazón y pidiera perdón, en los últimos tiempos, el Espíritu Santo se iba a derramar. Entonces, esto, hermano, usted lo puede leer en su casa, todo el capítulo 2 del libro del profeta Joel es otro fundamento bíblico para ver que en los últimos tiempos va a haber recuperación y va a haber restitución.
Pero me llama la atención lo que dice, hermano, el versículo 25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Pero Él va a restituir los años. Ahora mire, hermano, esto no es nada más para los que ya somos grandes. Porque algunos dirán, no, si yo estoy bien chafa, a mí no hay nada que me restituya, ¿no? Más los niños, ¿no? ¿Qué dirá mi sobrino si lo entendieran? Pero mire lo interesante, que hay mucho que entender. Porque si, por ejemplo, hermano, yo veo un ejemplo, ¿no? Yo tengo 33 años, pero si yo tuviera 12 años tal solo, y a mis 12 años yo entiendo esta predicación, hermano, yo digo, bueno, si el Señor va a restituir los años y yo veo a mis papás mal, yo sé que es un buen tiempo para ellos, para los míos, para mi casa, para mi familia, porque Él va a restituir los años. Ahora mire lo que dice el versículo 23, hermano. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Escuche, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Es decir, hermano, aquí está la restitución de lo que se perdió en los años pasados. Va a ser restituido. Y después en el versículo 25 que acabamos de leer dice, y yo restituiré los años. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ver qué son las cosas que se pierden a lo largo de los años. Mire, vamos a empezar. Vamos a Éxodo capítulo 2, por favor, versículos 3 y 4. Éxodo capítulo 2, versículos 3 y 4. Ahí está el primer ejemplo, hermano, que vamos a hablar acerca de cómo se pierden las cosas a lo largo de los años. Yo solo estoy leyendo 2 versículos, pero si usted lee el contexto, hermano, usted puede abundar más en cada uno de estos ejemplos. Dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 2, versículos 3 y 4. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Hasta ahí, hermanos. Ahora mire, lo primero que vemos acá es lo siguiente. ¿Saben de quién está hablando aquí? ¿Quién era ese bebé que tuvieron que echar ahí y lo mandaron al río? ¿Quién era? De Moisés, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de Moisés, vamos a hablar de su hermana. Porque la Biblia dice, hermanos, que Moisés lo tuvieron que echar ahí para que él viviera, porque si no, él iba a morir. Cuando lee el contexto entiende todo lo que le digo, pero lo interesante es lo siguiente, hermano, que la Biblia dice que cuando él lo echaron en una canasta, hermano, dice que le echaron una capa, me imagino, de barro y brea, es decir, para que no le entrara el agua. Lo pusieron ahí en el canastito y lo aventaron al río, al agua. Pero la Biblia dice que enviaron a alguien de la familia a cuidarlo. ¿A quién enviaron? ¿A quién? A su hermana. Entonces la hermana, escuche esto, la hermana era una niña. Y a la niña le dieron la responsabilidad que le correspondía a la madre, que era cuidar del niño, que era vigilar del niño. No era una responsabilidad que le correspondiera a ella, le correspondía eso a la mamá o al papá en su defecto, pero no a la niña. Ahora, cuando nosotros seguimos leyendo la Biblia, hermano, y seguimos la línea de Moisés, la Biblia dice, hermanos, que la niña no solo fue a ver dónde llegaba, porque en la película de los 10 mandamientos, ¿cuántos han visto esa película? ¿Sí? ¿Alguno que otro? En la película de los 10 mandamientos se ve cómo va la niña ahí, y cuando ve que llega a casa del faraón, la niña se va y le dice a su mami, ¿verdad? Pero eso no es así. La niña iba todos los días, hermano. Todos los días enviaban a esa niña. Por años ella estuvo perdiendo el tiempo ahí a ver cómo le iba a su hermanito Moisés. Y ella tomó una responsabilidad que a uno le correspondía. Y los años pasaron y ella no vivió su infancia por tener una responsabilidad que no le correspondía. Una responsabilidad de adulto.
y ella perdió años ahí. Ahora, yo quise agarrar este primer ejemplo, hermano, porque yo sé que es el caso de muchos que están acá en la iglesia. Algunos se casaron muy chicos y no vivieron su juventud o su adolescencia. Se casaron, perdieron los años. Otros, me río porque acá se rieron estos tórtolos que están acá. Bueno. Otros, hermanos, desde pequeños hicieron lo que María o Miriam, la hermana de Moisés. Desde chiquitos tuvieron que cuidar, hermano, tener responsabilidades. La necesidad en casa hizo que no disfrutaran de su infancia tal vez. Y desde pequeños tuvieron que cuidar a sus hermanos, tuvieron que trabajar, tuvieron que buscar la manera de sobrevivir, de que la familia saliera adelante. Mucho más si son los hermanos mayores. Más si faltó mamá, si faltó papá, alguien tuvo que tomar la responsabilidad y se perdieron los años. Y esta muchacha, hermano, esta mujer perdió años ahí. Entonces, hermano, mire, este primer ejemplo lo quise tomar porque la Biblia dice que los años, en los últimos tiempos, los años nos van a ser restituidos. Amén, amén. Ahora, mire, pastor, pero ¿cómo? Si yo desde chiquita tuve que trabajar, ni modo es que yo me ponga a jugar con Barbies o con carritos, ¿verdad? No se puede. Ahí lo, mire, la Biblia dice que en una noche Jesús estaba por ahí y en la noche hubo un hombre que se le acercó. Le dijo: Jesús, ¿qué necesito yo? Porque yo sé que lo que tú hablas es verdad. Y Jesús le dijo: lo que tú necesitas es nacer de nuevo. Entonces él no lo entendió. Así como usted tal vez no entiende lo que le dije de María. ¿Cómo puedo yo entrar otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Le dijo: no, necesitas nacer de nuevo. Pero ella hablaba de un nacimiento espiritual. Y es de la misma manera en la que nosotros podemos tener la recuperación de los años perdidos en nuestra infancia o en nuestra adolescencia, ahora en este tiempo, hermano. Porque cuando nosotros somos niños, hermanos, somos inocentes. En nosotros no hay angustia, no hay preocupación. Mire, yo lo veo, por ejemplo, yo aún no tengo hijos, pero yo de repente lo veo con mi sobrino. Él pide, hermano. Él no sabe si tienes o no, él pide. Él cree, tú le dices algo y él cree todo. ¿Por qué? Porque es inocente. Y tal vez nosotros, hermanos, en nuestra infancia, en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, lejos de Dios, tal vez perdimos esos años. Ahora, veámoslo dentro del Señor. Tal vez ustedes ya no son niños espirituales. Algunos llevan 5, 10 o 20 años dentro de una iglesia, pero no aprovecharon su infancia espiritual. Tal vez llegaste a la iglesia y rápidamente tuviste que tomar responsabilidades mire, porque a veces, hermano, nosotros los pastores cometemos errores también. Hacemos que ustedes se coman cosas tan fuertes, hermano, que no disfrutemos de nuestra infancia espiritual. ¿Cuál es nuestra infancia espiritual? No servir, venir, sentarse, tener todo el tiempo de no preocuparse por servir. Disfrutar los cultos, hermano, y mire, llenarse de la presencia de Dios, cerrar los ojos, levantar las manos. Eso no lo pueden hacer esos muchachos que están allá atrás, porque ellos ya saben que tienen una responsabilidad. Ellos quieren cerrar los ojos oyendo un ruido. Ellos son los responsables de ir a ver qué es lo que está pasando. Entonces, a veces en nuestra infancia espiritual, tal vez nosotros no disfrutamos de los tiempos. Y la Biblia dice, hermano, que en los últimos tiempos, según el libro de Joel, va a haber restitución de los años perdidos. Gloria a Dios. ¿A usted le gustaría recuperarlos? Amén. Sí. Sí, hermano, porque ¿quién no quisiera vivir otra vez su primer amor? Qué maravilloso el primer amor, que cuando entrábamos, mire, ahorita a veces a algunos se les zafa y dicen: no, el culto no estuvo tan bueno. Hermano, en el primer amor el culto parecía, mire, podría ser el más horrible, pero para usted era lo más hermoso, porque estaba en su infancia espiritual. Y nosotros tenemos que buscar esa recuperación. Siguiente ejemplo, Génesis capítulo 5, versículos 21 y 22. Génesis capítulo 5, versículo 21 y 22.
El primer ejemplo era María o Miriam, que los dos nombres, algunas versiones los manejan distintos los nombres, pero es la misma persona. Es la recuperación de la infancia. Ahí puede ponerle espiritual o física, pero física no le van a recuperar los años, pero sí la alegría, sí la inocencia, sí la felicidad. Es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, hermano, está en Génesis capítulo 5, versículos 21 y 22. Dice la palabra del Señor: volvió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. 300 años engendró hijos e hijas. Ahora miren, aquí no es tan fácil de entender, pero a lo que voy es a lo siguiente. El segundo ejemplo, hermano, es Enoc. Y la recuperación de Enoc fue poder caminar con Dios. Mire lo que dice aquí el versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. ¿A qué edad Enoc tuvo a su hijo Matusalén? A los 65. Pero después que él tuvo a su hijo llamado Matusalén, hasta después él pudo caminar con Dios, no antes. Es decir, hermano, él desperdició 65 años de su vida, porque no pudo caminar con Dios hasta después de los 65. ¿Por qué lo digo? Mire, Matusalén significa violencia, menosprecio, hombre de lanza y vergüenza. Eso significa Matusalén. En otras palabras, hasta los 65 años, Enoc dejó de ser vergonzoso, violento y tener malas actitudes. ¿Sí me sigue, hermano, la línea que estoy predicando? Ok, entonces nosotros tenemos que buscar, hermano, la recuperación de los años en este aspecto. Mire, y esto va por niveles. Por ejemplo, el más nuevo de la iglesia. No va a decir nombres, pero la persona más nueva de la iglesia, supongamos que el más nuevo de la iglesia tiene 15 años, ¿no? ¿Sí? ¿O le gusta 20? ¿Qué le gusta más? 20 años. Ok, el miembro más nuevo de la iglesia tiene 20 años. Mire, y si a los 20 años él encontró a Cristo y empezó a congregarse en una iglesia y lo aceptó en su corazón, escúcheme bien, él desperdició 20 años de su vida. Porque no pudo caminar con el Señor antes, sino hasta los 20 años. Ok, este es el primer nivel. Otro. Los que ya llevamos acá en la iglesia un rato, pero no hemos tenido un encuentro personal con Él. Ahora miren lo que lo quiero llevar, hermano, porque hay gente que está en la iglesia desde hace mucho tiempo y llevan años en la iglesia, pero no han tenido un encuentro personal con el Señor. Un encuentro personal con Dios, hermano, es verdaderamente tener una experiencia sobrenatural. Hay gente que dice, no, es que para encontrarte con Dios no necesitas pasar algo sobrenatural. ¿Cómo no? Pues si Dios no es natural, hermano. Dios no es natural. Él no es de esta naturaleza. Mire, hay gente que dice, no, pastor, es que fíjese que yo estoy seguro de que Dios me tocó. ¿Quién sabe? Le voy a decir por qué. Porque cuando Dios toca a alguien, escúcheme bien, cuando Dios toca a alguien, ese alguien no puede quedar de la misma manera. No puede jamás. No. Mire, la Biblia dice que Jacob en una noche estuvo peleando con un ángel. Y hasta hay una alabanza de eso. Jacob luchó con un ángel. ¿Se acuerdan? La Biblia dice que Jacob luchó con un ángel, ¿verdad? Estuvo peleando con el ángel. Y ya iba a amanecer. Y como Jacob no quería soltar a ese ángel, dice la Biblia, hermanos, que el ángel tocó su muslo. Lo tocó, no le pegó, no lo lastimó, lo tocó. Y a partir de ahí Jacob empezó a renguear. El resto de su vida Jacob no volvió a caminar igual. Lo tocó un ángel. ¿Qué cree usted que provoque en un ser humano que Dios toque a la persona?
Pues no me diga que Dios puede, que es un tocado por Dios y sigues igual que antes. No, no es así. No es así. ¿Sí o no, hermanos? ¿Tiene coherencia lo que le digo o no? Entonces nosotros, hermano, tenemos que buscar esta recuperación de Enoc. De ver, hermanos amados, sí, ya gracias a Dios estamos en la iglesia, nos estamos congregando, pero tenemos que recuperar, hermanos amados, encontrarnos con el Señor, dejar esos malos hábitos, cambiar esas malas costumbres. Miren, hermanos, que es bien triste algo que le voy a contar. ¿Se acuerdan que hablamos de Icabod? ¿Quién era el abuelo de Icabod? ¿Se acuerdan? Elí. Y la Biblia dice, hermano, que Elí era un sacerdote. Es más, él era el sacerdote de los sacerdotes, pero no le estorbaba a sus hijos. Es decir, estaba tan acostumbrado a estar en la presencia de Dios que se le hizo fácil quedar mal con Dios para quedar bien con sus hijos. Era un cristiano viejo, pero se hizo viejo su cristianismo que perdió la prioridad que era Dios. Hablemos de uno más, Samuel. Perdón, Elí también. La Biblia dice, hermanos, que Elí, el profeta Elí, estaba ahí cuando Samuel oía la voz de Dios, ¿se acuerdan? Amén. Y la Biblia dice, hermano, escuche esto porque es interesante, que un niñito, hermano, inexperto, oía la voz de Dios, pero el profeta ya no. El que tenía experiencia ya no. Es más, la Biblia dice que los ojos de Elí, algo así dice, creo que los ojos de Samuel se abrían y la visión de Elí se acortaba, se apagaba. Entonces ese es un problema, hermano, que nosotros tenemos que estar alertas. Más, mire, aquí le estoy hablando a los que llevan muchos años en la iglesia. Porque mientras más años llevamos en la iglesia, hermano, más riesgo corremos de estar tan acostumbrados al culto que ya nos vale el culto. Ya no ponemos atención a las prédicas, ya no aplaudimos con gozo, ya no cantamos con gozo. ¿Por qué? Porque se está apagando nuestra luz. Y eso es un problema, hermanos. Y nosotros hoy tenemos que reflexionar en eso. Repito, más los que llevamos más tiempo en la iglesia. ¿No será, Señor, que ya ni siento nada, que ya canto pero sin gozo? Está la alabanza, híjole, ¿cómo se tardan estos hermanos? Hermano, tenemos que tener mucho cuidado que eso no nos ocurra. Y buscar la recuperación de Enoc. Dejar todo lo malo, hermano, y recuperar los años perdidos. Vamos a ver otro ejemplo. Primera de Samuel capítulo 7, versículos 1 y 2. Primera de Samuel capítulo 7, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: vinieron los hijos de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ahora miren, cuando nosotros leemos el contexto de esta parte de la Biblia, nos vamos a dar cuenta de algo. La Biblia dice, en lo que acabamos de leer, hermano, que se llevaron el arca del pacto, es decir, llevaron la presencia de Dios. Dios habitaba en esa arca, en ese mueble, si le podemos llamar. Ahí habitaba Dios. Y se llevaron esa arca a la casa de Kiriat Jearim por 20 años. Estuvo 20 años ahí. Y en esos 20 años, la Biblia dice que desde que llegó, agarraron a un muchachito por ahí, lo ungieron y le dijeron, tú te vas a hacer cargo de esta arca por 20 años. Pero cuando leemos el contexto de esta parte de la Biblia, hermano, dice la Biblia que la casa de Kiriat Jearim era de las más pobres. Ahí no había bendición. Ahí no había presencia de Dios. Pero ¿cómo? Si ahí estaba el arca del pacto.
¿Se acuerdan que la Biblia dice, hermano, que en una ocasión se llevaron también el arca del pacto a la casa de Obed-edom? Y cuando se llevaron el arca del pacto a la casa de Obed-edom, en 3 meses, dice la Biblia, que Obed-edom se convirtió en uno de los más ricos. Sobreabundó la bendición en 3 meses. Pero acá, en la casa de Kiriat Jearim estuvo 20 años. Y en 20 años, ellos vivían en pobreza. Había problemas, había derrotas, había angustia, había disfunción familiar. ¿Por qué? Cuando usted lee el contexto, es porque ellos no tenían temor de Dios, no tenían reverencia a Dios. Ahí estaba el arca del pacto, hermano, y ellos no hacían reverencia, no vivían bien, aunque la presencia de Dios estaba ahí. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir, hermano? Esto es para todos nosotros. Mire, acá en la casa de Kiriat Jearim fueron 20 años. Mire el ángulo que le voy a dar. ¿Cuántos años tienes tú como cristiano? Usted sabe, ¿cuántos años lleva? ¿Quién lleva 5? ¿Quién lleva 10? ¿Quién lleva 20? Porque en la casa de Kiriat Jearim eran 20. Pero en 20 años no había nada bueno, aunque la presencia de Dios estaba. ¿Por qué? Porque no había honra. Porque no se reconocía quién estaba ahí, seguían viviendo de la misma manera. Entonces, estos temas, hermano, de recuperación son bonitos, pero para recuperar, mire, recuperar, hermano, lo que nos pertenece y lo que Dios quiere que recuperemos. Porque esto lo dice la Biblia, hermano, no, aquí no hay tanto requisito, aquí es solo vivir bien delante del Señor en su perfecta voluntad y la recuperación va a venir. Miren, hermanos, hay un salmo, no me acuerdo ahorita cuál es, pero hay un salmo que dice: en vano trabajan ustedes que se levantan desde temprano y se duermen hasta noche, porque Jehová da lo que quiere dar a sus hijos. Y ese salmo, hermano, es impresionante, porque ¿sabe qué es lo que quiere decir la Biblia? Escuche, no importa si trabajas mucho o poco, el chiste es que trabajes y Dios te va a mantener bien. Eso dice la Biblia. Entonces, hermano, en otras palabras, no depende de nosotros el bien que nos vaya, depende del Señor. Por eso la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadidura. En otras palabras, ¿no tienes casa? No te preocupes, el Señor te la va a añadir. ¿No tienes carro? No te preocupes, eso es añadidura también. ¿No tienes trabajo? Busca y el Señor te lo va a añadir. Trabajo, pero no tengo dinero. Si buscas el reino de Dios, va a ser una añadidura al dinero. Eso dice la Biblia. Entonces el Señor quiere que recuperemos, hermano, pero podríamos estar como Kiriat Jearim durante 20 años y no recibir ninguna bendición. ¿Por qué? Porque aunque la presencia de Dios esté, podríamos, hermanos, no tener el temor ni la reverencia a su presencia. Cristianos de título nada más, con las mismas costumbres que las del mundo, con el mismo vocabulario que el del mundo, con el mismo vestir que el del mundo, con las mismas costumbres, con el mismo pensar. No podemos, hermano. Entonces estaríamos como Kiriat Jearim, 20 años con la presencia de Dios, pero sin recibir ninguna bendición. No porque Dios no los quisiera bendecir, sino porque no había temor ni honra. Y nosotros tenemos que buscar la recuperación de la bendición en el Señor en nuestra vida. ¿Cómo? Quitando las malas costumbres. Mire, le voy a dar un ejemplo rápido, hermano. Una de las cosas por las que a veces nuestros hogares no son bendecidos por el Señor, y cuando hablo de los hogares bendecidos por el Señor, podrían ser las finanzas. ¿Por qué, pastor? Nosotros, mire, todos somos cristianos en la iglesia, todos vamos a la iglesia, o uno que otro no, tratamos de guardarnos, pero parece que estamos como Kiriat Jearim. ¿Por qué puede ocurrir eso? Por lo siguiente, hermano. Porque nosotros podemos llevar mucho tiempo en la iglesia, pero podemos ser como Elí. No le estorbamos a nuestros familiares que no están honrando al Señor en la casa.
Nosotros podríamos estar como Kiriat Jearim, hermano, porque la presencia de Dios está en el templo y está en su casa también. Si usted es cristiano, la presencia de Dios va con usted cuando usted llega a casa y Él está ahí. Pero no hay bendición porque tal vez nosotros estamos bien, pero nosotros como Elí no le estorbamos a los miembros de la familia que no lo están. Y cuando hablo de estorbarles, hermano, podría ser llamarles la atención a los hijos. Podría ser, hermano, cambiar de hábitos. Podría ser, hermanos, cambiar nuestra alimentación. No sé, hermano, hay tantas cosas que ahorita no se me ocurren. Podría ser, hermano, mire, porque digo, finalmente cada padre, cada madre son dueños de su casa, ustedes son los encargados de cómo manejan a sus hijos, a su familia, y ustedes van a dar cuenta de ello, pero yo solo estoy poniendo los ejemplos. Si usted como papá o como mamá, mire, como madre o como padre cristianos, tiene hijos que no lo son, lo ideal es que usted pusiera reglas en su casa, y de las primeras reglas son: mi casa y yo serviremos a Jehová. Aquí quien no va a la iglesia no puede vivir acá. Repito, hermano, cada quien maneja su casa como usted quiere. Pero ese es un ejemplo de por qué podría no haber bendición en la casa. Tal, pastor, es que bueno, yo soy cristiano, mi esposo y yo somos cristianos, pero mis hijos no. Está bien que no lo sean y no los podemos obligar. Mire, hermanos, voy a hablar de una hermana que no está acá. Ella se congregaba allá en Valle de Chalco, pero la hermana estuvo muchos años. Murió, por cierto, del COVID la hermana. Murió hace unos meses. La hermana estuvo por muchos años en la iglesia. Hacíamos cultos en su casa. Acababa el culto, llegaba toda la familia y mire, se ponían unas borracheras ahí, en su casa. Y entonces, hermana, ¿pero por qué hablaban con ella mis papás? Yo le digo, porque yo estaba ahí. ¿Por qué, hermana? Ay, hermano, es que vinieron mis hijos y vinieron mis sobrinos y no sé qué. Pero la casa no es de ellos. La casa es de usted. Entonces, una casa así no puede recibir la bendición de Dios, hermano. Porque está la presencia, pero no hay honra. Ok, ya quedó clara ese punto, ¿ah? Va. Entonces necesitamos buscar esa recuperación. Siguiente ejemplo, Lucas capítulo 8. Híjole, me salté una. ¿Leímos 1 Samuel 7, 1 y 2? Sí. Ok. Este ejemplo, para los que están anotando, el 3, el que dijimos 1 Samuel 7, 1 y 2, es Abinadab. Y es la recuperación de la bendición en la casa. Ok. El ejemplo número 4, está en Lucas capítulo 8, versículos 43 y 44. Lucas 8, 43 y 44. Abinadab es la recuperación de la bendición, hermano. 8, versículos 43 y 44. Esto, hermano, nosotros necesitamos recibir esta palabra con fe, hermanos, para recibir esa recuperación. Y mire, Lucas 8, 43 y 44. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Aquí estamos hablando de la mujer que estaba enferma, ¿verdad? Del flujo de sangre. Y dice la Biblia, hermanos, que esta mujer había perdido 12 años de su vida a causa de esta enfermedad. Ahora, miren lo interesante, hermanos, porque la Biblia dice que esta mujer había perdido 12 años. Pero no solo eso, sino que había gastado todo el dinero que tenía en médicos, y ninguno, después de 12 años y de haber gastado todo su dinero, ninguno de ellos la había curado. Fíjense que es algo bien curioso, pero la mayoría de personajes de los cuales la Biblia habla, la Biblia sí menciona sus nombres. Aunque hable poquito de ellos, pero de esta mujer no aparece el nombre.
te lo repito, de la mayoría de personajes que la Biblia habla, la Biblia sí habla su nombre. De cualquier personaje, aunque sea pequeño o muy pequeña la parte de la que la Biblia habla, pero de ella, no. ¿Por qué? Híjole, hermano, mire. Por lo siguiente, eso pienso yo, ¿sale? Porque era tan menospreciada y tan desprestigiada, hermano. Pienso yo que era alguien completamente ignorada. Había perdido una identidad, no tenía ya una identidad. Ella se arrastraba. En ese tiempo, hermano, como con esa enfermedad que ella tenía, ella no podía estar entre la población porque ella era una mujer inmunda. Incluso la Biblia dice, hermano, que esa gente, es más, lo que ella hizo, que ella se metió entre la gente para tocar el manto de Jesús. Si alguien se hubiera dado cuenta que ella andaba por ahí, la habían matado. La tendrían que haber matado. Ella arriesgó su vida con el simple hecho de querer acercarse a Jesús. ¿Por qué? Porque llevaba 12 años enferma. Ya no tenía dinero. Y su salud, lejos de estar mejor, estaba empeorando. Y una de las cosas, hermano, que nosotros tenemos que recuperar es la salud. Me aventé como 4 prédicas también, ¿no? De la administración de la sanidad divina. Hermano, y la Biblia dice, según el apóstol Pablo, que para la venida del Señor Jesucristo nosotros tenemos que ser intachables en espíritu, alma y cuerpo. Es decir, también tenemos que recuperar nuestra salud física. También. Pero según lo que esta mujer, hermano, no solo hubo una recuperación física, sino que al estar sana, hermano, ella pudo trabajar también y tuvo que haber una recuperación financiera. ¿Sí o no? Porque no podía tener trabajo, no tenía amigos, no tenía conocidos, hermano, no podía meterse a la sociedad porque no podía, pero al estar sana, recuperó su vida, recuperó su identidad y pudo volver a recuperar sus finanzas. Pero ella ya se había acostumbrado a la enfermedad, hasta que se acercó a Jesús y le recuperaron los años perdidos y le arreglaron su vida. Avanzo, hermano. Josué capítulo 14. Josué 14, versículos 6 al 12. Lo voy a leer rápido. Sale 14 del 6 al 12. No creo que acabe todos los puntos que traje, pero hasta donde lleguemos, hermano. ¿Lo tiene? Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Escuche. Y Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Escuche, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Mira, hermano, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Híjole, hermano, este es uno de los puntos más maravillosos. Hace unos
unas semanas yo les prediqué, hermano, si no me equivoco, fue la última Santa Cena que yo prediqué de un espíritu diferente y les hablé acerca de Caleb, ¿se acuerdan? Que la Biblia dice que Moisés agarró a 12 personas, entre ellos Caleb, y les dijo, vayan allá y reconozcan la tierra a la que vamos a conquistar. Entonces la Biblia dice que fueron los 12, hermano, fueron ahí. Y los 12 cuando regresaron se pusieron frente a Josué, si no me equivoco, y le dijeron, ¿sabes qué? Ya regresamos. Y dice la Biblia que traían racimos de uvas grandísimos, gigantes. Pero también dice la Biblia que 11 de los 12 personajes que fueron, 11 de ellos regresaron diciéndole a Moisés, Moisés, nos van a matar. Son gigantes, no son como nosotros, ellos son grandes. Y yo les decía, hermano, que el libro de Crónicas, cuando describe esos gigantes, dice que ellos tenían 6 dedos en los pies y 6 dedos en las manos. Tenían cabezas como de elefante y como de rinoceronte, hermano, y todos empezaron a asustar al pueblo. No, nos van a matar, nos van a comer, no vamos a poder. Pero Caleb, por tener un espíritu diferente, dice la Biblia, les dijo, sí, es verdad que son así, pero Jehová está con nosotros. Ok. Y según lo que acabamos de leer, cuando Caleb respondió de esa manera, la Biblia dice que Moisés le hizo una promesa. Por cuanto tú tienes un espíritu diferente, esta tierra va a ser para ti, le dijo. Y según lo que acabamos de leer, eso se lo dijo cuando él tenía 45 años. Perdón, 40 años. Ahí dice, 40 años. Y aquí donde acabamos de leer, él está hablando cuando ya tenía 85 años. ¿Cuántos años pasaron? Entonces escucha, hermano. Tuvieron que pasar 45 años perdidos hasta que él tuvo que recuperar la promesa que Dios le había dado a través de su siervo Moisés. Esto quiere decir, hermano, que entonces sí va a depender mucho de nosotros si atrasamos o adelantamos o nos mantenemos en el tiempo de Dios. Y esta es una de las cosas que nosotros tenemos, hermano, que vigilar siempre. La Biblia dice que el pueblo de Israel en Egipto se aventaron 40 años en círculos, hermano, caminando en círculos, pero la Biblia dice que ellos podían haber llegado en 40 días. Hermano, compare 40 días con 40 años. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano, desperdiciaron 39 años o más de 39 años perdidos cuando pudieron recuperar todo en 40 días? Caleb, hermano, el que tenía un espíritu diferente, perdió 45 años de su vida y cuando ya tenía 85, hasta entonces, él recibió lo que Dios le había prometido. Ahora mire, entonces nosotros necesitamos saber qué actitud tener para tomar las promesas del Señor y que ya no pasen tantos años. Miren, hermano, nosotros estamos acá. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Y qué le ha prometido el Señor? Yo no sé, hermano, si ustedes les gustaría servir en alguna área, en algún ministerio. No, tal vez algunos dirán, no, pastor, mire, yo le pido al Señor que el Señor me use. Yo me quisiera ir a las naciones a predicar. No sé, alguien, ¿verdad? Y a mí me gustaría ser un evangelista, me gustaría ser pastor. A mí me gustaría ser un ministro de alabanza, algo, hermano. Porque si usted no tiene algo dentro de su corazón, hermano, bueno, entonces ¿a qué aspira, pues? Bueno, eso que usted desea no depende del Señor. Eso depende de usted. Porque ¿usted cree que Dios se va a negar si usted le quiere servir? Claro que no, hermano. Claro que no. Si la Biblia dice que es mucha, hermano, la mies es mucha. Es mucho el trabajo, pero los obreros son pocos. Entonces Dios es el más interesado en que le sirvamos. Aquí adentro, allá afuera, hermano, que le sirvamos. Él es el más interesado en eso. Pero está en nosotros, hermano, el atrasar, el adelantar o el estar en los tiempos de Dios.
Entonces tiene que haber una actitud para tomar las promesas de Dios. Y eso está a partir del versículo 11, hermano. Mire, desde el 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como Él dijo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, escuche, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir, para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Entonces nosotros necesitamos una actitud, hermano, para tomar las promesas de Dios. Necesitamos buscar la recuperación, hermano, de los planes que Dios predestinó para nosotros. Más si tú sabes que eres llamado por el Señor. Si tú eres llamado por el Señor, entonces hay algo que Dios quiere hacer contigo. Está bien cantarle, adorarle, hacerle culto, está excelente, hermano, pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Ahora, cuando nosotros estudiamos, hermanos amados, ¿qué fue lo que retrasó el proceso de Caleb? Usted va a encontrar que Caleb se empezó a mezclar con gente que no debía. Caleb se aventó 45 años, hermano, hasta que llegara su promesa, porque Caleb empezó, hermano, a prestarle oído a gente que no tenía buenos consejos para él. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos a quien escuchamos. ¿Sabe que yo le predicaba a los jóvenes hace unas semanas antes acerca del noviazgo? Y yo le decía a los jóvenes, nosotros no podemos tener buenos amigos o mejores amigos en el mundo, no podemos. Mire, sí podemos, pero según la Biblia es peligroso. Según la Biblia, que nuestros mejores amigos no estén en el pueblo del Señor es muy peligroso. Y no precisamente por el noviazgo, jóvenes, por esto, porque Caleb perdió 45 años de su vida y retrasó su propósito. Porque se dejó influenciar por quien no debía. Empezó a escuchar a quien no debía. Se empezó a juntar con quien no debía. Entonces nosotros debemos de tener cuidado, hermanos. Debemos de tener cuidado. Avanzo. Esdras capítulo 4, versículos 21 al 24. Esdras 4, 21 al 24. Lo voy a leer para avanzar, hermanos. Ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en prejuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Ahora, aquí hay algo interesante también. Aquí estamos hablando de Salomón. Les dije cuál era el ejemplo de antes, el 5. El 5 era Caleb y es la recuperación de la promesa. El 6, el que acabamos de leer, es Salomón y la recuperación de la edificación. Seguir edificando. Mire, hermanos, en lo que acabamos de leer, estamos viendo al pueblo de Dios que había salido cautivo de Babilonia. Ellos llevaban, hermanos, después de 70 años de su cautividad en Babilonia, ellos empezaron a edificar el templo, la casa del Señor. Empezaron a edificar, pero hubo un decreto que los detuvo. Y no solo eso, ya llevaban 70 años y según lo que acabamos de leer, hermano, la obra una vez más se detuvo por 16 años.
Entonces nosotros, hermano, tenemos que ver, también esto tiene mucho que ver con nosotros, hermano. Nosotros tenemos que cerciorarnos que como hijos de Dios estamos creciendo. Que estamos creciendo. Miren, llevamos acá en la iglesia mínimo, llevamos 1 año y medio creciendo mucho nosotros, todos. O eso espero, que todos. Pero ahorita se está dando un crecimiento grande en la iglesia. Y no hablo de la membresía, hermanos, estoy hablando del crecimiento espiritual. Porque si usted se acuerda, hermano, hasta hace 2 años, el tipo de palabra era muy distinto al de ahora. No era malo, era buenísimo, pero era muy distinto al de ahora. El tipo de alabanza, hermano, no era malo, era buenísimo, pero también era muy distinto al tipo de alabanza que tenemos ahora. Entonces hay un crecimiento, hermano, pero la pregunta acá sería si tú también estás creciendo en la edificación o puedes estar detenido. Y lo que nosotros necesitamos recuperar en estos tiempos, hermano, también es eso, crecer en el Señor. El domingo después del culto yo me quedé con los hermanos que van a empezar a ayudarnos en la predicación. Y hermano, eso es lo que tenemos que hacer, prepararnos para servirle al Señor de una manera más eficaz. Ahora, hermano, acá no es meternos tantas cosas en la cabeza, tantos conceptos en la cabeza, no, hermano, pero sí es querer mejorar, servirle al Señor de la mejor manera, prepararnos para servirle al Señor. Eso es edificar. ¿Cómo está usted edificando la casa para el Señor? Termino con el último, hermanos. Génesis capítulo 18, versículos 9 al 11. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Hasta ahí. Miren, hermanos, aquí hay otro fundamento para ver cómo en la vejez, cómo en los tiempos avanzados, si lo puedo decir así, cómo en los últimos tiempos, hermano, va a haber restitución, va a haber recuperación. Hermano, ¿por qué no en su juventud? ¿Por qué no en la etapa, en la madurez de la humanidad? No, Dios esperó a la vejez, a lo último, hermano, para darle un hijo a Sara y a Abraham. Pero lo que nosotros necesitamos recuperar, hermanos, es eso. El versículo siguiente, hermano, dice que Sara se rió. Versículo 12, se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Hermano, lo que nosotros necesitamos recuperar es creer, hermano, que aún en los últimos tiempos, que aún en los tiempos difíciles como estos, hermano, en los tiempos en los que todos, imagínense ustedes qué le dirían sus vecinos a Abraham y a Sara. Nah, pobres viejitos, ya no saben ni lo que dicen, pues si ya 100 años, ¿cómo van a tener un hijo? Entonces, nosotros necesitamos tener esta recuperación, que aunque, hermano, si nosotros razonamos no hay coherencia, pero si Dios lo dice, eso va a ocurrir. Necesitamos esta recuperación. Que en los tiempos en los que vemos que todo se está poniendo más difícil, hermano, Dios le provee a los suyos. Dios cumple las promesas a los suyos. Aunque todos digan que no. Miren, hermanos, yo tengo un problema, hermanos. Y mi problema es que yo crecí en el evangelio viejo. Ese es mi problema. Porque yo desde chiquito crecí oyendo predicaciones que eran mentiras, hermanos. Yo crecí con conceptos, hermano, que a mí me tenían atado y que poco a poco he tenido que irme desatando. Porque, hermano, nosotros, mire, el COVID, hermano, es un ejemplo claro de eso, clarísimo de eso.
¿El COVID es real? Sí, es real, es real. ¿Mata gente? Uy, mucha gente que mata, hermano. El problema es que hay muchos cristianos que le tienen más miedo al COVID que a Dios. El problema es, hermano, que hay muchos cristianos que le creen más al COVID que a Dios. Y lo triste es que hay muchos cristianos, hermano, que hoy en día están hablando más del COVID que de Dios. Y nosotros no podemos ser esa gente, hermanos. Nosotros tenemos que ser como Abraham y como Sara. Bueno, sí, todo el mundo diría que no, pero si es la promesa del Señor, Él lo va a hacer. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Eso será su cuestión de Él. Si Él lo dice, yo lo creo, punto. Porque al que cree, todo le es posible. Entonces nosotros tenemos que buscar esta recuperación, hermano. Y digo recuperación porque tal vez ya perdimos esa confianza en Dios. Tal vez, hermano, vemos una crisis financiera mal y uno dice, tengo que ahorrar porque me va a ir mal, ¿cómo le voy a hacer? Hermano, ¿quién no dice en la Biblia que Él es nuestro proveedor? Sí, mire, sí hay que trabajar, porque la Biblia también dice, el que no trabaja, que no coma. Pues hay que trabajar. Pero mientras usted esté trabajando, Dios le va a proveer. Eso dice la Biblia. Pero hay que trabajar. Entonces nosotros tenemos que buscar esta recuperación, hermano. La recuperación de creerle al Señor. Así como Abraham. Mire, Sara estaba metida en la promesa. Y Sara se burló, pero Abraham no. Abraham no se burló. Abraham creyó. Hermano, mire qué fe. Por algo le pusieron el padre de la fe. La Biblia dice que tuvo a su hijo. Después de 100 años, tuvo a su hijo. Y cuando tiene al hijo, Dios le dice, ok, ¿es tu único hijo? ¿Te gustó? Sí, Señor, ¿cómo no me va a gustar? Por mucho tiempo lo pedí. Ok, sacrifícamelo. Hermano, ¿y sabe qué hizo Abraham? Siguió creyendo. Ay, hermanos, qué bárbaro. Siguió creyendo. El Señor le dijo, ponlo en un altar y me lo matas ahí. Y él fue. Sabiendo que Jehová le había pedido que sacrificara a su hijo, lo iba a sacrificar. Hermano, nosotros necesitamos esa recuperación. Yo necesito esa recuperación, hermano. Yo la necesito de verdad. Entender que todo, absolutamente todo está bajo control del Señor. No hay nada que ocurra sin que Él lo autorice. Nada. Y si nosotros entendemos eso, hermano, mire, hoy vamos a llegar. No importa si usted tiene deudas, si tiene problemas. Hoy vamos a llegar a nuestro colchón a roncar, hermano. ¿Por qué? Porque entendimos la recuperación de que todo depende del Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar.